mente en blanco. Muchas personas se preguntan si acaso es posible poner la mente en blanco. Algunos sostienen que sí, otros dicen que no es posible poner la mente en blanco. Y es que el deseo de llegar a este estado, es decir, de poner la mente en blanco, o como se dice, de no pensar en nada, de no pensar en nadie, se debe a que usualmente una persona que desea llegar a este estado se encuentra sobresaturada de situaciones, de emociones, pensamientos o de actividades que le han llevado al estrés, al desgaste mental y emocional, aún hasta al agotamiento físico. Por eso quisieran llegar a esa condición. Es entendible que se quiera suspender todo quien se encuentra en una situación así, llena de tantas cosas, agolpando su mente, los pensamientos, su corazón, las emociones, y por eso podemos comprender que alguien quisiera suspender todo, hacer una pausa, reiniciar sus pensamientos y sus emociones, así como cuando se apaga y se enciende un aparato, así quisieran las personas, reiniciarse. Todo esto, repito, por la condición en la que se encuentra y con el fin de alcanzar una paz que no se consigue en medio de tanta turbulencia de ideas y sentimientos, en tormenta de pensamientos y de emociones. Así es que, investigando al respecto de si es posible o no poner la mente en blanco, hay diferentes opiniones en este sentido. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Sin embargo, los estudios que se han realizado han demostrado que no es posible para las personas lograr ese estado de no pensar en nada ni en nadie. No se puede. Esto se debe a que el cerebro es el órgano principal del sistema central nervioso y su funcionamiento es muy complejo. Es una maquinaria muy compleja, podríamos llamarlo así, lo que es el cerebro creado por Dios. El cerebro y el corazón, de hecho, son vitales para todos los seres humanos y no es posible dejar de pensar en todo y pensar en nada. Siempre va a haber un pensamiento o pensamientos ocupando la mente de las personas. En lo que sí coinciden la mayoría de los que han estudiado al respecto, sí coinciden en que es posible concentrarse tan fuertemente en algo que se puedan, digámoslo así, anular o casi apagar el resto de los pensamientos y emociones. Se concentra uno tan fuertemente en algo que se olvida, entre comillas, de lo demás. Pero lograr esa concentración ciertamente no es nada fácil, y mucho menos en un medio ambiente que nos encontramos tan lleno de estímulos que nos rodean. Por todos lados nos bombardean los estímulos. Sin embargo, concentrarse intensamente en algo no hará desaparecer los demás pensamientos, no los va a desaparecer ni las emociones. Sí se puede conseguir que disminuyan en intensidad y hasta en la afectación que nos causa, pero no van a desaparecer. No es concentrarse en algo, no es borrar los demás pensamientos y emociones, solamente quedan suspendidos. Por ello, la Biblia nos invita a pensar en Dios, a poner nuestra mente en las cosas espirituales. Así lo dice Romanos 8:5, cuando dice lo siguiente: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Así es que si nuestra mente la ocupamos en los asuntos de la carne, entonces viviremos conforme a esos pensamientos carnales
y solo desearemos satisfacer esos deseos, los cuales, por supuesto, desagradan a Dios, como lo dice Gálatas 5, 19 y 21. En cambio, si ocupamos nuestra mente en los asuntos del Espíritu, entonces enfocaremos nuestros pensamientos en hacer lo que desea el Espíritu, lo cual agrada a Dios. Y eso es algo que el Señor nos invita a que estemos realizando, concentrarnos en Él, pensar en Él y hacerlo, como ya lo dije, es agradable a Dios y es benéfico para nosotros. Lo puedes leer en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Así es que no podemos poner nuestra mente en blanco, pero sí podemos enfocar fuertemente nuestros pensamientos en Dios, concentrarnos en Él de tal forma que lo demás quede apagado, para que Dios ocupe por completo nuestra mente. Y por supuesto, el que sí puede borrar o disminuir esos pensamientos es el concentrarnos en Dios. Dios puede también sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente de esos pensamientos y esas emociones que nos han hecho daño. Concentrarnos en Dios, pensar en Él, nos puede llevar al objetivo que Dios está buscando en nosotros, y es tener una relación personal. Eso es lo que Dios desea. Tener una relación personal con el ser humano por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando se logra eso, tener una relación personal con Dios, entonces se podrá alcanzar la paz interior que tanto desea el ser humano. Y aún esos pensamientos, aún esas emociones ya no serán tan dañinos como lo son sin Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, que nos has cambiado la mente. Dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo, aquellos que estamos, Señor, en Cristo Jesús. Y a través, Señor, de la mente de Cristo podemos pensar las cosas que a ti te agradan y concentrarnos en ti de tal forma, Señor, que los pensamientos de la carne, las ideas de este mundo, las emociones dañinas no tendrán un efecto nocivo en nosotros, porque tú nos cubres y nos proteges, Señor, con tu amor, con tu misericordia. Nos has llevado, Señor, a ese estado de pensamiento en el cual nos podemos concentrar en ti y ver las cosas desde tu perspectiva, Señor. Te damos gracias, Padre, por cambiar nuestra mente, por renovarla, por transformarnos por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.